Y la semana pasada algo estuvimos contando, ¿no? Esto que empezaba como a hacerse ver en las distintas redes sociales y que tenía que un poco expresar todo esto que a veces vivencian muchas mujeres que son mamás de alguien con discapacidad. Por eso hacíamos referencia a la Alianza de Mujeres Cuidadoras de Personas con Discapacidad y en esta oportunidad vamos a charlar con ella, que es referente de TEA, ¿sí? Ellas que vienen trabajando fuertemente en todo lo que significa darle visibilidad al autismo, ¿no? A esta condición. Está en 3 de febrero y es un placer recibirla en el programa a Liliana Erlandonea. ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto poder estar charlando con vos hoy. Bueno. Gracias por la invitación y por visibilizar. Perfecto, para nosotros, Liliana, es más que un gusto. Sinceramente digo cómo esto va generando ciertos lazos y nexos, ¿no? Porque tenemos ahí comunicación con las chicas de Comodoro, ¿no? Que también están trabajando en pos de esto. Bueno, nos vincularon también con Karina desde el Nodo Quilmes y bueno, y terminamos ahora saliendo al aire contigo. Esto es maravilloso, ¿no? Porque todas están en pos de un mismo objetivo, ¿no? Cada una desde su lugarcito y desde lo que vienen accionando. Pero bueno, hoy vamos a hablar puntualmente de esta alianza de mujeres. Contame un poco cómo es que surge. Bueno, en principio empieza, ¿no? Como, supongo, pequeñas organizaciones individuales, ¿no? Desde nuestro lugar, desde nuestra red, nosotros somos integrantes de, bueno, el Nodo 3 de febrero, particularmente integramos la red provincial y la red federal. Y bueno, empezamos a ver y a comentar, ¿no? Dentro de nuestra propia red, problemas de salud, enfermedades graves, mamás que fallecían muy jóvenes, mamás con situaciones de estrés muy grande, con situaciones de agobio, muchas veces desde lo emocional, hasta, bueno, el punto de una compañera, ¿no? De otra provincia que decidió terminar con su vida por el agobio, ¿no? Que representaba todo lo que tiene que ver, ¿no? En general lo que es la tarea de cuidado, sobre todo cuando uno no recibe ningún tipo de apoyo, acompañamiento, ¿no? Bueno, empezamos a ver esto en distintas mamás reflejado, en las charlas cotidianas, en las cosas que nos venían contando distintas mamás a distintos referentes, ¿no? Y que coincidían todos en lo mismo. A partir de eso, bueno, empezó a surgir la idea de armar una campaña, ¿no? Que sea para promover los derechos de las cuidadoras. Y hablamos de cuidadoras porque a partir de una encuesta que nosotros hacemos cuando empiezan a surgir estas primeras inquietudes, es que detectamos que el 95% de las tareas de cuidado de las personas con discapacidad que son dependientes, o sea, ya sean niños o adultos que tienen dependencia y requieren del cuidado de otro, recaen en las madres o en alguna otra mujer que asume esta función. Casualmente eso, Lili, te interrumpo porque esto que vos decís, y te interrumpo porque no es trivial, ¿no? Y bueno, si uno, no sé si llegaron a ver ciertas estadísticas o números, pero esto se ve reflejado, imagino, en los mismos testimonios que van ustedes teniendo. Habitualmente quien está a cargo, ¿no? de esta persona con discapacidad termina siendo su mamá. Digo, la que, bueno, no solo es la mamá, sino también oficia de cuidadora, pero ¿qué pasa con la función de si existe quizás un compañero, ¿no? en esa pareja o en esa conformación familiar? No es tan habitual ver este hombre también llevándolo a todo lo que implica quizás a veces sus terapias, sus controles médicos, no es tan frecuente, ¿no? Entonces, claro, todo recae, y yo prestaba mucha atención a lo que vos establecías,
todas estas emociones que empiezan a aparecer en estas mujeres, cómo hacer para que ellas las puedan gestionar y no terminar, bueno, con ese final que vos antes también nos compartías, ¿no? Creo que eso es tremendo. Entonces, bueno, cómo poder hacer para que esto no termine así y cómo acompañar también. Imagino que ese es un poco el espíritu de esta alianza, que puedan identificarse, tener un grupo de contención, que puedan allí entenderse unas a otras porque cada una lo va vivenciando. Sí, en principio, bueno, lo primero es decir que, o sea, nosotros vemos que la mayoría son madres, no quiere decir que esto que no haya excepciones, por supuesto siempre como en todas las situaciones hay excepciones, y en general las situaciones de excepción las encontramos cuando hay una ausencia de la madre, ya sea por enfermedad o por fallecimiento de esta, que claro, los papás asumen esta tarea. No quiere decir con esto que el papá no asume ninguna tarea, ¿no? Lo que nosotros planteamos es que la distribución de tareas es completamente desigual. Y cuando uno pregunta quién asume la mayor parte de la responsabilidad respecto de tareas como, por ejemplo, la alimentación, el cuidado personal, las consultas médicas, la renovación de los trámites en la obra social, las gestiones ante los colegios, ya sea con integración o en escuela especial, quién lo lleva a las terapias, quién se reúne con las terapeutas, quién se reúne con el equipo educativo, con el equipo de salud, o sea, generalmente a todas estas preguntas la respuesta mayoritaria es la mamá. Claro. O sea, vuelvo a repetir, o sea, porque a veces algunos lo toman a mal y piensan que decimos que los papás no hacen nada con respecto al cuidado de los hijos. Solamente lo que estamos diciendo es que la distribución es asimétrica y por lo tanto la carga y el estrés y el agobio que representa también es mayor en las madres, porque aparte socialmente, ¿no? La responsabilidad del cuidado de los hijos y la responsabilidad de hacer algo para que este hijo mejore, que esté bien, que no sé, se rehabilite o lo que sea, siempre es vista cuando las cosas no salen bien como responsabilidad de las madres. Claro, entiendo. Entonces, bueno, nada, hay como, a esto se suma que, bueno, muchas mamás trabajan y tienen sus propias responsabilidades, sus propios horarios, y también se suma, ¿no?, que a partir de que se producen también muchas separaciones asociadas con la discapacidad, ¿no? Uh-huh. Y con la angustia, ¿no?, que esto representa en muchas familias. Algunas veces sucede que los padres, al separarse, directamente se desvinculan de su hijo o hija con discapacidad, quedando la tarea completamente, sí, al 100% en todos los sentidos, tanto en el de cuidado como en el económico, digamos, a cargo de estas mamás, ¿no? Claro, con todo lo que eso implica, Liliana, ¿no? Tremendo, todos los ámbitos que forman parte de la vida de una persona, ¿no? Porque ella también es una mujer, digo, más allá de ser mamá y con todo lo que también eso implica. Y contame un poco, porque veíamos ahí algunas imágenes, no sé si ya estuvieron concretando este encuentro, esto fue la semana pasada, ¿no? Porque tenían previsto el 20, sí, el 20 de julio, estar allí, sí, reuniéndose, más allá de toda esta campaña nacional que ahí estamos viendo y que ustedes vienen un poco visibilizando a través de las distintas redes sociales, pero bueno, una cuestión presencial. Sí, todos los jueves hay un grupo de mamás, bueno, principalmente las que están, ¿no?, acá en Buenos Aires y que por ahí pueden acercarse, porque bueno, esta campaña, como decías vos, es a nivel nacional y hay otras cuidadoras que están haciendo la difusión desde sus provincias a nivel local, tratando de trabajar también con los distintos legisladores o conectores políticos desde su lugar. Y bueno, esta acción que se está haciendo es ir los jueves a las 2 de la tarde a la puerta del Congreso para comenzar a visibilizar y
bueno, a distribuir folletería y a tratar de ver si es que alguien nos puede recibir y que nos pueda escuchar para presentarle nuestro proyecto. Y particularmente, bueno, sí, el jueves pasado sería como el abrazo, digamos, donde, bueno, se pudieron reunir un grupo un poco más grande de mamás, quizás probablemente por las vacaciones, ¿no? Con otros tiempos se pudieron acercar. Y bueno, la idea es tratar de ir haciendo diferentes acciones de visibilización en distintas fechas, ¿no? Arrancamos con esto de ir todos los jueves y bueno, después lo que se va a seguir haciendo son acciones mayores, digamos, con determinadas fechas para seguir visibilizando, ¿no? Perfecto. Y contanos un poquito, Liliana, ¿a qué refiere este proyecto? Digo que bueno, que un poco es lo que ustedes están buscando con esta campaña, por nosotras, ¿no? Como también ahí apareció, en relación a convocar a la política pública, a los legisladores, digo, a modo general, ¿no? Lo que nos puedas compartir, sí. ¿Qué es lo que ustedes están solicitando? En principio, o sea, porque bueno, como bien vos decís, a veces parece que solamente uno se queda, ¿no?, en un reclamo o en una queja, ¿no? A partir de estas inquietudes que vimos que empezaban a surgir en distintos lugares del país, nos pudimos organizar como una alianza nacional y empezamos a pensar en cosas que quizás se podían articular a través de una ley o de un proyecto de cuidados, ¿no? Y bueno, en principio, básicamente tiene que ver con facilitar todo lo que es el acceso a los controles médicos de salud de las cuidadoras, garantizar lo que son los espacios de salud mental, que en general para la población son muy acotados, ¿no? Y bueno, que estas madres justamente necesitan y que a veces no es algo que puede esperar, ¿no? Y muchas veces, bueno, las mismas obras sociales no garantizan o ponen muchas barreras, las mismas que ponen a las personas con discapacidad, ¿no? A las madres para poder acceder a estos espacios de cuidado de la salud mental, ¿no? Y por otro lado, bueno, derechos que tienen que ver con lo laboral, por ejemplo, lo que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, acceso a proyectos laborales que tienen que ver más con flexibilizar el trabajo al estilo, por ejemplo, de emprendimientos, digamos, que se puedan hacer en la casa, de manera que estas mamás que por ahí están solas y que no pueden salir a trabajar en un ámbito regulado, quizás, ¿no? Digamos, que puedan tener posibilidades quizás de autogestionarse de algún tipo de emprendimiento, ¿no? A través de alguna ayuda, quizás de algún tipo de infraestructura, de algún tipo de equipamiento, o quizás de algún tipo de incentivo económico. Bien. Y después, bueno, relacionado también con lo que tiene que ver con la posibilidad de tener jubilaciones. Las mamás que trabajamos y que sí tenemos hechos aportes, bueno, como en mi caso, por ejemplo, yo dentro de poco voy a estar cumpliendo los 30 años de aportes. Lo que solicitamos es poder tener jubilación anticipada, es decir, de no tener que cumplir la edad jubilatoria, o sea, no tener que cumplir los 60 años siempre y cuando hayamos completado los 30 años de aporte que solicita la ley. Después, por otro lado, también lo que tiene que ver con las moratorias provisionales, ¿no? Para otras mamás que tengan, por ejemplo, sus aportes incompletos, que quizás la discapacidad irrumpió, digamos, en sus trabajos y hayan tenido que abandonar sus trabajos registrados. Y bueno, también para visibilizar que esta tarea tiene un valor, ¿no? Porque nos encontramos con mamás que cuidaron durante toda su vida a personas con discapacidad y quizás no tuvieron un trabajo registrado
y cuando la persona con discapacidad fallece, no solamente que, digamos, pierden todo lo que es pensión, todo lo que es salario atribuido a la discapacidad, digamos, sino que no tienen tampoco ninguna fuente para jubilarse o pensionarse, ¿no? Entonces es como, no solamente asumieron el cuidado solas, sino que ahora no tienen ningún tipo de reconocimiento de esta función de cuidado que realizaron doblemente, ¿no? Exacto. Y bueno, nada, después otros proyectos que tienen que ver más con el tiempo libre, que tiene que ver, por ejemplo, hogares de protección y de respiro, que son espacios para que, por ejemplo, un adulto con discapacidad pueda, no sé, permanecer algunas horas o algunos días, si la persona que lo cuida necesita, por ejemplo, realizar un tratamiento o necesita disponer de un tiempo por el tema de la sobrecarga, ¿no?, que todo esto representa. Exacto, vos hacías mención, Liliana, bueno, algo que es fundamental, que es la salud mental, ¿no?, de todas las personas, sobre todo en estos tiempos que vivimos tan desafiantes, pero por otro lado, cuando se tiene allí un integrante con alguna condición de discapacidad, puntualmente cuando se es mamá, ¿no?, y esto que vos estás expresando, todo lo que va implicando lo cotidiano, el día a día, y también, bueno, pensaba en esto último que dijiste, ¿no?, encontrar también espacios de ocio, de esparcimiento para esa mamá, que también tiene ese derecho, digo, de querer ir, no sé, a un salón de belleza, no sé, a ponerse más linda si quiere, ¿no?, a sentirse mejor desde lo que también puede disfrutar y vivirlo también sin ningún tipo de culpa, ¿no?, entre comillas, porque está utilizando ese tiempo en ella misma, ¿no?, y no quizás en el cuidado de su hijo. Creo que son muchas cuestiones ahí, es como mucho, ¿no?, es un montón, dirían los centennials, pero creo que de eso se trata, ¿no? Y yo te pregunto, Lili, esto va a generar todo un precedente, ¿no? Digo, ¿ustedes tuvieron ocasión de ver si en otros países hay alguna cuestión parecida? Porque imagino que las vivencias que tiene una mamá de alguien con discapacidad, más allá de todas las diferencias culturales y de países, ¿no?, determinados en cuanto a todo el acompañamiento que existe o no, de la política pública y demás, pero estas emociones y sensaciones deben ser bastante parecidas, ¿no? ¿Ustedes tuvieron ocasión de ver si en otro país ya hay una alianza? ¿Cómo es? Sé que, porque bueno, estuvimos investigando en distintos ámbitos, y sé que, por ejemplo, en Uruguay hay una legislación con respecto a esto. No sé bien cuáles son los detalles, pero sé que existe legislación, y en nuestro propio país tenemos algunos precedentes de legislación. Por ejemplo, creo que es en la provincia de Mendoza, que a las personas que tienen empleo público tienen una reducción de la jornada laboral. Bueno, mismo en Nación tenemos algunas licencias especiales que son muy poquititas, como relacionadas con controles médicos o relacionadas con la adaptación a la escuela un poco más extendida que el resto de los trabajadores, pero la realidad es que en general vemos que es insuficiente. Claro. Y en algunos países hay, pero solamente se abarcan, digamos, algunos aspectos. Y bueno, lo que se está empezando a ver ahora, hablándolo también a nivel de los municipios, es que se están empezando a generar algunos sistemas para facilitar la accesibilidad de estas mamás a todas las gestiones que hacen en particular, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo que ir al banco a hacer un trámite, tengo que dejar mi hijo al cuidado de otra persona. Claro. Por ejemplo, de mi mamá, ¿no?, que en general es la mamá de la mamá. Exacto. ¿No? Y sí, imagino que es un adulto mayor con todo lo que eso también significa. Claro. Bueno, y bueno, nada, para esto, o sea, uno tiene que llegar y quizás encontrarse con una situación donde es un trámite que uno no elige tener que hacerlo y que quizás implique un tiempo prolongado, ¿no? Y que probablemente si a mí me llaman y me dicen, no, mira, no sé, bueno, Juan Ignacio sería mi hijo, ¿no?
Juani, no sé, está llorando, Juani se puso mal o lo que sea, uno tiene que dejar de hacer lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, sobre todo cuando hay otras discapacidades que también tienen un alto requerimiento de la presencia del cuidador, ¿no? Entonces quizás saber que uno tiene acceso prioritario a poder llegar y hacer una gestión sin tener que esperar quizás 2 horas, 1 hora y media que alguien te atienda, también facilita las cosas, ¿no? En el sentido de que disminuye otro tipo de cargas que hace que quizás uno pueda sobrellevar las cosas de mejor manera, ¿no? Claro, Liliana, bueno, la verdad que es interesante y valioso que hoy podamos estar dándole visibilidad a todo esto, que quizás no se habla tanto si no fuera que hoy existen las redes sociales y que ustedes mismas van siendo las activistas por promover todo lo que allí atraviesa, ¿no? A una mamá que además es cuidadora, ¿no? De una persona con discapacidad. Desde Quilmes escribe Susana, mamá de Betina, 46 años, síndrome de Down, y mamá de Juan Pablo, 52 años, psicosis. Tengo 73 años, pedí apoyo psicológico y hace 2 meses me dieron un turno para noviembre. ¿Sobreviviré? Se pregunta, ¿no? En Italia le dan un sueldo al o al acompañante de la persona con discapacidad. Claro, bueno, esto que yo preguntaba, ¿no? Quizás en otros países, en otros continentes, bueno, esto está como acompañado, existe una normativa desde otro lugar, ¿no? Pero me parece importante que, bueno, que muchas más personas puedan conocer de esta campaña, de la existencia de esta alianza, porque, bueno, cuantas más vayan así acercándose, no sé si van a juntar firmas como para después también poder presentarlo en algún ámbito legislativo, creo que bueno, que puede ser viable, ¿no? Acá se han logrado la sanción de muchas leyes, a veces falta la reglamentación, ¿no? Porque siempre nos falta algo, pero bueno, gracias al trabajo de las mismas organizaciones, ¿no? Que han sabido llevar adelante todo esto. Paola Acuña dice también en nuestro chat del Facebook, facilitar acompañante terapéutico en domicilio para aliviar, ¿no? El cuidado al menos por unas horas, ¿no? Esto del reconocimiento previsional también agregaba Paola, bueno, que era un poquito lo que nos compartía antes Liliana. Para todos aquellos que quieran conocer, bueno, más allá de todo lo que vos estuviste explicando, Lili, existen entonces las redes sociales a las cuales pueden sumarse con este nombre, Alianza de Mujeres Cuidadoras de Personas con Discapacidad, ¿no? Sí, estamos en el Instagram y ahí creo que entre las imágenes que vos mostrabas en uno de los folletos también está el QR del lugar donde estamos juntando firmas para bueno, justamente darle más apoyo y más peso, ¿no? A lo que estamos solicitando. Bien. Liliana, antes de despedirte, ¿vos sos mamá de quién? De Juani, que está acá, se está enojando ya. Mira, testimonio y en primera persona y en el vivo, ¿no? Esto de... Claro. Porque se quieren llevar el teléfono, por eso. Claro, con todo lo que digo, ¿no? Que ahí me imagino que vas vivenciando en lo cotidiano, ¿no? Esto de tener una conversación y bueno, y tener que estar también atenta a lo que está sucediendo con él, ¿no? Entonces, digo, toda esta cuestión de energía que vas haciendo, imagino con mucho amor, pero que claro, que también merece, ¿no? Esta gestión de emociones y de este acompañamiento para que vos también puedas tener una calidad de vida mucho mejor, ¿no? No solamente él, sino también vos y tantas otras mamás. Sí, porque aparte nosotros siempre decimos que, o sea, digamos, que si la cuidadora se enferma, también se perjudica la calidad de vida de la persona cuidada, ¿no? Claro. Digamos. Exacto. Bueno, Lili, te enviamos un abrazo grande a vos, bueno, a todas las que conforman esta alianza, como digo, bueno, a Karina, que fue también nexo para que hoy podamos estar haciendo contacto con vos, a las chicas de Comodoro, esa ciudad que tanto quiero, así que les envío desde acá mucha fuerza y vamos a seguir atentos a todo lo que vayan ahí generando desde esta alianza y con mucho gusto acá a disposición cuando deseen difundir, para eso estamos, ¿sí? Un placer. Bueno, gracias bueno, por visibilizar. Bueno, hasta la próxima, que estés muy bien. Gracias, chau, chau.
Ahí estaba Liliana Erlandonea conversando con nosotros, mamá referente de este grupo TEA desde 3 de febrero, pero representando e identificando a tantas otras mamás, ¿no?, que ya se han unido a nivel nacional, como ella lo contaba, esto es federal, esta alianza de mujeres cuidadoras de personas con discapacidad, y bueno, y tratando, ¿no?, intentando que esto pueda tener un acompañamiento también desde lo legal por todo lo que ella también expresaba.